Bueno, avanza la mañana, momento de hablar ahora de la realidad de las personas mayores en Uruguay, el control de los establecimientos de larga estadía, el maltrato en la vejez y otros temas. Para eso recibimos a Marianela Larzábal, que es la nueva directora de Inmayores, el Instituto Nacional de las Personas Mayores. Bienvenida. Bueno, muchas gracias. Un saludo a toda la audiencia. Marianela, ¿con qué se encontró en el instituto? Bueno, nos encontramos que en este último tiempo Inmayores había retrocedido en lo que implica la rectoría de las políticas dirigidas hacia las personas mayores y bueno, y con muchas cosas por hacer, ¿no? Mucho trabajo por hacer. En el marco del 15 de junio, Día Mundial de Toma de Conciencia contra el Abuso y Maltrato a las Personas Mayores, vimos que no ha habido un trabajo intenso donde se ponga esa problemática sobre la mesa y por eso iniciamos con una campaña de sensibilización. Pero también en esto de cuando arrancamos fue retomar desde la Rectoría los consejos consultivos, las mesas nacionales de diálogo con organizaciones de las personas mayores. ¿Se había suspendido eso? Las mesas de diálogo sí, todo el apoyo a las organizaciones sociales como la REDAM y las redes de grupos de personas mayores que participaran, incidieran, sí, había mermado muchísimo. Quizás hubo una o dos en el periodo anterior y los consejos consultivos no fueron con la frecuencia que se esperaría. Y bueno, y empezamos a trabajar en lo que es la construcción del tercer Plan Nacional de Envejecimiento y Vejez, que esos planes es más allá de algo quinquenal que tenga que ver con lo que va a pasar en la gestión de Inmayores, sino que tiene que ver con las políticas dirigidas a las personas mayores como gobierno, como Estado, también en el largo plazo. En el periodo pasado no hubo ese tercer plan y ahora estamos trabajando fuertemente con las organizaciones sociales y con toda la institucionalidad para ver cuáles van a ser esos compromisos que el Estado uruguayo deja plasmado en ese tercer Plan Nacional de Envejecimiento y Vejez. En el periodo anterior tuvimos un censo. ¿Pudieron obtener información de resultados para poder generar política pública? ¿Cuántas personas mayores hay en Uruguay? ¿En qué situación económica están? ¿Cuáles son sus condiciones de vida? ¿Pudieron analizar esas cifras? Bueno, los datos del INE se están trabajando y construyendo el conocimiento e investigación en base a eso. Sí establecimos un acuerdo de trabajo con lo que es el CIEN, el Centro Interdisciplinario de Envejecimiento de la UDELAR. Y bueno, y ahí por suerte se va a poder construir mayor información. Sí, los datos del censo lo que dan es que ha aumentado la población mayor en Uruguay, que Uruguay cada vez es un país que por suerte tiende a ser más longevo. Eso es una buena noticia, porque la longevidad son años de vida que ganamos. La pregunta es cómo vamos a vivir y ahí lo importante es qué políticas vamos a construir para vivir vejeces dignas, vejeces diversas, esa pluralidad con proyectos, con sentido, donde las personas puedan vivir plenamente gozando de sus derechos humanos, ¿no? Porque la vejez no tiene por qué ser una etapa de la vida enferma, ¿no? Que a veces la asociamos con eso, sino que puede ser una etapa de la vida plena, con alegrías, con felicidad, y eso sí hay que construir esas políticas para que permitan que todo eso se desarrolle y bueno, estamos trabajando en eso. Creo que el Plan Nacional es importante para eso. Directora, ¿llegan denuncias de abuso a la vejez, de maltrato a Inmayores y cómo las procesan? Sí, tenemos un equipo que es el de acciones estratégicas que recibe alrededor de 400 situaciones al año. Dentro de ese equipo está el equipo que atiende situaciones críticas y el otro de abuso y maltrato. Y lamentablemente son muchísimas las situaciones que llegan. El equipo técnico específicamente trabaja sobre todo por la gran demanda en la zona metropolitana y a nivel del resto del país. Por ahora, y digo por ahora porque estamos tratando de construir otras respuestas mejores, es a través de las oficinas territoriales del Ministerio de Desarrollo Social. ¿Qué otro tipo de respuestas mejores? ¿Con más técnicos? ¿Cómo?
Y bueno, hay que coordinar mucho. Por ejemplo, todos los servicios de ACE tienen servicios de atención a la violencia. A veces no estamos tan coordinados. La Intendencia de Montevideo tiene un servicio de atención a la violencia. ¿Por qué no las otras intendencias podrían acompañar a dar respuestas y tener equipos técnicos y mayores hacer la rectoría? No sé, estamos imaginando, estamos pensando que las respuestas todavía no son suficientes. Entonces ahí es donde hay un espacio ferviente para pensar cuáles son las posibles respuestas, coordinando con InMujeres, por ejemplo, porque más del 80% de las víctimas de violencia son mujeres viejas. Bueno, ¿qué pasa? Porque ¿hay una violencia de género en la vejez? Sí, muy fuerte. Muy fuerte. Y no es por parte de sus exmaridos, porque la mayoría son viudas. Es por parte de sus familiares más cercanos, hijos, hijas, nietos, sobrinos o personas de confianza. Es decir, que InMayores per se no tiene la capacidad de hacer un seguimiento y una investigación de los casos que les llegan de denuncia de abuso. Sí, desde los equipos de acciones estratégicas se hace acompañamiento, seguimiento y se hace respuestas judiciales. Coordinamos y articulamos interinstitucionalmente para dar respuestas. A veces las más difíciles son cuando se necesita realojar a una persona y dar soluciones habitacionales. Otras son de articulación y de coordinación. Pero faltan muchas respuestas que sean adecuadas, porque tenemos que pensar que la vejez, no todas las personas son iguales y hay necesidades específicas y muy diferentes. Y ahí a veces las respuestas son escasas. Lamentablemente hay que construir nuevas respuestas y por eso estamos articulando con el Ministerio de Vivienda, con InMujeres, con UTE, con bomberos, con BPS, con ACE y con Salud Pública, ¿no? ¿Y qué capacidad de, porque esto es una respuesta a una denuncia, pero qué capacidad de fiscalización y de acción de prevención tiene InMayores? Bueno, en cuanto a situaciones de violencia que suceden la mayoría a nivel intrafamiliar, la parte de prevención es esto que estamos haciendo con la campaña de sensibilización y de promover la escucha, promover el diálogo y sobre todo el trabajo que hacemos por los derechos de las personas mayores. Estamos promoviendo todo lo que es el mecanismo de seguimiento de los derechos de las personas mayores, de la Convención de Derechos. Estamos trabajando a nivel de participación, promoviendo grupos. Yo creo que esa es la parte de prevención y promoción y de sensibilizar, hablar del tema. A la hora de fiscalizar, es otro tema, es como otro capítulo, que lo hace el equipo que es de regulación, que es cuando fiscalizamos centros de larga estadía. Solo el 3% de la población uruguaya, entre el 3 y el 4%, vive en establecimientos de larga estadía. Y ahí la fiscalización se hace en conjunto con Salud Pública, que tiene 3 equipos diferentes que se encargan de la fiscalización, e InMayores. Ahí se articula y se trabaja. Nosotros hacemos lo que es el certificado social. En lo que va del año vamos 285 visitas a distintos establecimientos y se trabaja para promover, y en mayo hicimos toda una jornada de promoción de la importancia de respetar la normativa, de que esté el profesional del área social, que cumple un rol muy importante garantizando los derechos de las personas mayores y evitando o observando desde ahí un especialista, ¿no? Que se ha formado en evitar situaciones de violencia dentro de los establecimientos. En estas 280 y pico de visitas, ¿cuál es el elemento que más haya llamado la atención y las deficiencias que están teniendo estos centros de larga estadía? Yo creo que lo que sí tenemos que trabajar es en promover un nuevo modelo de atención centrado en la persona. Como tiene el sistema de cuidados que se viene trabajando desde hace tiempo, la importancia de pensar que los establecimientos de larga estadía son un hogar para la persona que allá vive, donde se le promueva todo lo que es su autonomía, sus derechos, su capacidad de decidir y no se los trate como, bueno, todos sentaditos y que sea todo fácil en la gestión del tiempo también de la persona, que la persona sea protagonista
y pueda tomar sus propias decisiones, aún con un nivel de dependencia físico severo o con necesidad de cuidados o de apoyo para la vida diaria. Y una de las cosas que hacemos en la fiscalización es observar si se está respetando la normativa y una tarea pedagógica de orientar qué cosas mejorar y promover que los establecimientos, esto es importante decirlo, puedan regularizarse, porque en eso nosotros acompañamos un proceso de mejora. El objetivo no es cerrar los establecimientos, sino que los lugares garanticen y respeten la dignidad de la persona que allí vive. Está bien, directora, pero usted habla, ¿no?, de cambiar de enfoque, de poder ver al adulto mayor de otro modo, tener otras estrategias para poder organizar esos lugares. Eso en la situación más ideal, porque estamos hablando de un montón de LPM que pasan por debajo del radar del Estado, donde obviamente hay situaciones extremas de gente atada, maltratada y otros que están por debajo del radar y que no tenemos ni idea qué es lo que sucede allí adentro. Y los problemas de por qué suceden eso son múltiples. Uno, y es lo que dicen los dueños de establecimientos organizados, es que es muy caro regularizarse, que es muy engorroso regularizarse y que además hay una falta hay una desigualdad entre aquellos que sí lo hacen, ¿no?, y que por lo menos están en vías de, y aquellos que están por fuera del radar del Estado. O sea, entiendo que el enfoque estaría buenísimo, estar más actualizados, más modernos, pero la realidad es que hay un montón que ni siquiera pueden pensar en eso. Para el buen trato, las buenas prácticas y respetar a la otra persona, eso no tiene costo, ¿verdad? Para garantizar los derechos hay cosas y cosas. Hay cosas que claro, pero en realidad de están trabajando con personas y si alguien abre un establecimiento para recibir a personas en su hogar, tiene que poder garantizar que esas personas estén en condiciones adecuadas. Y la base, la normativa, que no es tan caro, si yo lo que quiero es tener un negocio, ¿no? Lo importante no es un negocio de objetos donde vendo objetos, es un lugar donde recibo personas. Está bien, pero tiene que ser sostenible, ¿o no? Si no, no lo puede mantener nadie. Y puede ser sostenible, no es tan caro el costo si uno piensa en realidad que lo que estamos garantizando es que esas personas vivan hasta su último día en condiciones adecuadas. El costo no puede estar en si te tratan bien, si te respetan, si te preguntan si quieres comer a esta hora, si te quieres acostar o si te empastillan. No es lo caro, el maltrato. Está bien, no está claro, y eso obviamente que debería las ser situaciones así. De que aten a una persona no es una a una silla porque sea más caro. No, yo lo que voy es la realidad. Lo otro se va adecuando, lo otro vamos acompañando y vamos tratando de que orientar a que mejoren las condiciones de ese establecimiento. Nuestro objetivo es promover que los establecimientos tengan a las personas en condiciones dignas. Si se detecta una situación de abuso, violación o maltrato, nos llegan denuncias, también a nivel judicial, también con salud pública, y si hay una situación donde hay un maltrato a la dignidad que pone en peligro, esos establecimientos se trabaja para cerrarlos. ¿Qué pasó en el caso del hogar de larga estadía que en el interior del país, que fue cerrado hace pocas semanas, donde había más de 30 personas que estaban en condiciones inhumanas? Sí, más de 45 personas. La mayoría no eran... Solo había 2 personas mayores que se las trasladó inmediatamente. El resto eran personas con discapacidad entre 18 y 60 y pocos años. Y bueno, y ahí hubo que trabajar en coordinación, Ministerio de Salud Pública, ACE, el Ministerio de Desarrollo Social y también toda la parte judicial, porque se trabajó para trasladar a esas personas. ¿Y por qué se demoró tanto? Porque tengo entendido que la denuncia fue realizada en octubre y recién ahora se intervino de esta forma. Por el tipo de discapacidad de algunas personas y por experiencias previas, si a algunas personas se las trasladaba de forma inmediata, el impacto o el shock o como la situación en que estaban podía ser peor. Lo que se hizo fue una intervención del establecimiento. Yo no estuve directamente en lo que fue todo ese trabajo y ese proceso de cierre. Sí, desde INMAYORES, por tener experiencias, el equipo de regulación asesoró en un principio, pero fue el equipo de discapacidad del sistema de cuidados que estuvo en todo ese proceso. Lamentablemente,
ese lugar, lo que pasa es que tenían a las personas en condiciones infrahumanas de tortura. Por algo la persona va 4 o 5 años presa, ¿no? Entonces eso nada lo puede justificar, ¿no? Cuando algo sucede eso, todos tenemos que intervenir coordinadamente y siempre a veces lleva ciertos tiempos que garanticen que la persona pueda tolerar ese proceso, porque hay personas que están hace mucho tiempo en algunos lugares, o buscar cuáles son, ahí es una cuestión importante. ¿Cómo tenemos el sistema de cuidados hoy? ¿Qué inversión estamos haciendo en el sistema de cuidados? Ahora que se está trabajando en la construcción del Plan Nacional de Cuidados, las políticas de cuidados hacia las personas mayores previenen situaciones de violencia. Son fundamentales. Bueno, ¿cómo le vamos a apoyar? ¿Cómo vamos a hacer que eso se amplíe? También, lamentablemente, cómo funciona, no hay una normativa para establecimientos con personas con discapacidad severa. Ahí hay que trabajar, hay que construir normativa. Esa ya es un área que no me compete a mí. Nosotros sí tenemos la normativa desde Inmayores y el objetivo es que esa normativa se cumpla porque garantiza derechos y eso es fundamental. No vamos a tolerar que maltraten, abusen a las personas mayores, pero la justificación de los costos, también los establecimientos, hay establecimientos privados y hay establecimientos sin fines de lucro. Y es verdad que hay costos, pero ahí tenemos mucho para trabajar. Quiero aclarar porque capaz que no se entendió, no es una justificación y además hacía referencia no solamente a aquellos que tienen establecimientos, sino a familias. Me imagino que usted, de su experiencia, se habrá encontrado con familias que en el interior te dicen, y la verdad que este lugar no es el ideal para que esté mi familiar. Comen salteado, las condiciones no son buenas, tienen un cuidador, la higiene no es la mejor, pero no tengo un mango. Y mi familiar, la jubilación que cobra es totalmente marginal. Entonces, hay familias que no tienen otra opción que dejarlas en lugares que están en esas condiciones y el Estado ahí no está llegando. Entonces no es solamente aquellos que buscan regularizarse, que pueden verlo engorroso o no, que puede ser una justificación, que deberían poder, eso se encargará el Estado de organizarlo con ellos. Lo que sí es real es que hay un montón de familias con adultos mayores que no tienen la opción de hacer otra cosa que dejarlos en esos lugares que no están en buenas condiciones. Bueno, ahí como sociedad uruguaya tenemos que ir pensando, ¿no? cómo construimos más espacios de cuidados adecuados y sí, se pueden acercar y denunciar en Inmayores, en el equipo de regulación, si ven situaciones donde eso sucede y la verdad es que rápidamente hay un equipo de fiscalización que se acerca, se pueden denunciar de forma anónima y nosotros hacemos el seguimiento y empezamos a hacer un proceso, porque el objetivo no es cerrar, sino generar acuerdos, mejorar las condiciones y todo eso. También esto, hoy que ponemos sobre la mesa todo lo que es las situaciones de violencia, abuso y maltrato, nosotros en mayo iniciamos una capacitación que quedó grabada de forma remota para poder sensibilizar y mejorar, para estimular y que cualquier persona que trabaje en un establecimiento ir educando y formando en ese sentido. Hoy generamos la campaña de sensibilización porque lamentablemente la mayoría de las personas no denuncian sus situaciones de violencia, lo que viven a nivel social, comunitario y también intrafamiliar y ahí hay una responsabilidad social, ¿no? Ahí hay una responsabilidad como sociedad de éticamente poder dar respuesta, políticamente. Si nosotros no sabemos que están en la órbita conocida para el Estado de los establecimientos, porque muchos se van moviendo, ¿no?, de lugar, o abren acá y cierran allá. Sí. A veces lo abren son empresas, pequeñas dar empresas. Dar parte o denunciarlo. Hay que dar aviso. Nosotros, eso, lo que es el proceso de captación, para poder hacer un proceso de seguimiento. Y Marianela, por otro lado, las otras tenemos cosas que ir cerrando, disculpa, pero muchas gracias por haber venido a Arriba Gente. Bueno, gracias a ustedes por recibirnos y invitamos a todas las personas a ver la campaña de sensibilización contra el abuso y maltrato y poder hablar de esto en casa. Ojalá que tengamos buenas prácticas para vínculos más amorosos y respetuosos. Gracias. Gracias.